Vamos a resolver el ejercicio 6 del trabajo práctico de derivadas. En este caso nos dan una función por tramos, la función que se indica aquí. Nos piden probar que la función no es continua en el origen y nos piden probar que las derivadas direccionales de f en el origen solamente quedan definidas para estos versores, el 1, 0, el menos 1, 0, el 0, 1 y el 0, menos 1. Bueno, empezamos por analizar la continuidad. Esta función ya la hemos visto en el TP de límite y analizamos la continuidad, volvemos a hacerlo pero ya lo hemos hecho previamente. Nos fijamos el valor de la función en el punto, que es 0, calculamos el límite de la función, como está definida por tramos, pero el segundo tramo solamente es para el origen, que es el único punto que no nos interesa en el cálculo del límite, reemplazamos la expresión de la función por la rama de arriba. Si acá calculábamos los límites sucesivos, daban 0. Trabajamos con haz de rectas, calculamos el límite por haz de rectas, nos da m sobre 1 más m cuadrado. Es decir que depende de m y por lo tanto no existe el límite y f no es continua en el origen. ¿Qué pasa con la derivabilidad? Vamos a ver cómo se trabaja con la derivabilidad para este tipo de funciones. La derivabilidad, como habíamos charlado antes, es la existencia de todas las derivadas direccionales. Para analizar si una función es derivable en un punto, tengo que analizar si existen todas las derivadas direccionales en ese punto. Para eso tenemos que trabajar con un versor genérico, un versor que acá llamé AB, y para que sea versor, a cuadrado más b cuadrado tiene que ser igual a 1, porque la norma del versor, es decir, la raíz de a cuadrado más b cuadrado, tiene que dar 1. Si pasamos esa raíz al otro miembro, nos queda esta expresión que está acá. Planteamos entonces las derivadas direccionales y vamos evaluando, en función de los que nos va quedando, cuáles son las que sí quedan definidas y cuáles no. Entonces, la derivada de f en el origen respecto al versor r, armamos el límite del cociente incremental. Es el límite cuando h tiende a 0 de f de 0, 0 más h por ab, que es un versor genérico, menos f de 0, 0 sobre h. Seguimos la operatoria, f de 0, 0 vale 0, y dentro de este corchete, si hacemos los cálculos, nos queda HA, HB, el vector HA, HB. Entonces es lo que queda expresado aquí. Nos queda el límite con h tendiendo a 0 de f de HA, HB sobre h. ¿Cómo evaluamos f de HA, HB? Si volvemos a la función tiene dos ramas. Una rama cuando ambas componentes son distintas de 0, 0 y otra rama cuando las dos componentes son 0. ¿Es posible que el vector HA, HB sea igual al 0, 0 y tengamos que usar la rama de abajo? Es imposible. ¿Por qué? H nunca es 0 porque es el valor, la variable que tiende a 0. Nosotros sabemos que cuando estamos calculando un límite nos acercamos al punto, pero nunca evaluamos sobre el punto, es un entorno reducido. Así que H siempre distinto de 0. Y para que esto fuera el 0, 0, tendrían que ser entonces A y B 0 simultáneamente, cosa que tampoco es posible porque A y B son las componentes de un versor. Entonces, como HA, HB nunca va a ser 0, 0, optamos por la expresión de arriba, que es para todos los valores de las variables distintos del 0, 0. Entonces, f de HA, HB toma esta forma, hacemos los cálculos correspondientes y nos queda este límite, el límite de AB sobre H cuando H tiende a 0. ¿Cuándo va a existir este límite? Si el numerador es un número real distinto de 0, este límite da infinito, que es lo que estamos planteando acá, y por lo tanto, en ese caso, no va a existir la derivada direccional. No va a existir la derivada direccional para los versores en los cuales el producto de sus componentes sea no nulo. ¿Qué pasa si el producto de las componentes es 0? Que es esta situación. Acá sí el límite va a existir, porque nos queda el límite con h tendiendo a 0 de 0 sobre h, y ese límite da 0, y entonces van a existir las derivadas direccionales. Vamos a plantearnos entonces para qué situaciones, para qué casos particulares de versores, el producto de ambas componentes es 0, que es lo que está planteado acá abajo. Para que a por b sea igual a 0, o a es 0, o b es 0. Cuando a es 0, es decir, la primer componente es 0, tenemos dos versores, el 0, 1 y el 0, menos 1. Y cuando b es 0, tenemos otros dos versores, 1, 0 y el menos 1, 0. Efectivamente, estas son las 4 direcciones que nos planteaba el ejercicio, únicas posibles en las cuales existía derivada para este campo escalar en el origen.
Vamos a resolver otro ejercicio más. El ejercicio 7. Acá nos dan esta función. También tiene una expresión para los x y distintos de 0, 0 y vale 0 en el origen. Y nos pide demostrar que para cualquier versor de R2 la función es derivable en el origen, es decir, que tiene derivada en toda dirección y sentido, aun cuando g es discontinua en el origen. Bueno, analizamos entonces la derivabilidad y después analizaremos la discontinuidad en el origen. Para la derivabilidad planteamos algo parecido a lo que hicimos antes. La derivabilidad implica derivada en toda dirección y sentido, así que tenemos que buscar un versor genérico AB, tal que a cuadrado más b cuadrado sea igual a 1, para plantear el cálculo en forma general. Bueno, la derivada direccional de g en el origen respecto de un versor genérico R va a ser el límite con h tendiendo a 0 del cociente incremental. G de 0, 0 más h por AB menos g de 0, 0 sobre h. G de 0, 0 vale 0. Si operamos dentro del corchete nos queda g de HA, HB. Y a partir de aquí tenemos que resolver cuál es la función para el par ordenado HA, HB. Hacemos el mismo análisis que hicimos antes. Si HA, HB pudieran llegar a ser el 0, 0, tendríamos la segunda rama, pero eso es imposible. H nunca es 0 y A y B tampoco son 0 simultáneamente, así que nos queda la opción de aplicar al par HA, HB la expresión de la primera rama de la función. Eso es lo que planteamos en este sector del cálculo. Hacemos todas las cuentas. Y nos queda, cuando simplificamos y operamos, fíjense que cuando uno ya trabaja con este límite, como A y B son constantes, son límites de análisis 1, límites de una variable. Este límite da 0. Es decir, que g es derivable en toda dirección y sentido. Cualquiera sea el versor AB que yo quiera evaluar, el límite va a dar 0 y va a existir la derivada. Será nula, pero va a existir. Analizamos la continuidad. Esta función también ya la hemos analizado, una muy parecida, cuando vimos el trabajo con límites. La función en el origen vale 0, tenemos que analizar el límite de la función, por lo cual planteamos la rama de arriba, porque la rama de abajo solamente está apuntando al origen, que es el único punto que no nos interesa en el cálculo del límite. Si calculan los límites sucesivos les va a dar 0, y en este caso, no sé si recuerdan, si uno tenía que plantear que tuvieran el mismo grado ambos polinomios para poder resolver el límite de una manera elegante, entonces nos acercamos por la curva y igual x cubo, calculamos ese límite por esa curva y nos da un medio. Como un medio es distinto del límite 1, 2, por ejemplo, no existe el límite y la función no es continua. Fíjense que acá aparece una situación muy distinta a lo que pasaba en análisis 1. Nosotros tenemos una función que es derivable en toda dirección y sentido, es derivable y sin embargo no es continua. ¿Recuerdan lo que pasaba en análisis 1? En análisis 1 las funciones derivables teníamos la absoluta certeza de que eran continuas. Acá no pasa eso. Acá tienen un ejemplo de una función derivable en toda dirección y sentido y que no es continua en ese punto. Acá en análisis 2 vamos a necesitar un concepto más fuerte que el de la derivabilidad para garantizar la continuidad de la función. Va a ser el concepto de diferenciabilidad, que es el tema de la unidad que viene. Pero tengan en cuenta que esa cuestión de derivable implica continua, que en análisis 1 era como elemental, acá se pierde. Derivable continua para funciones de varias variables no funciona. Después vamos a ver otro ejemplo también de un caso como este, de funciones que son derivables pero no son continuas. Otro ejercicio. A ver, en el ejercicio 9 hay que probar que esta función que nos dan acá es una función continua pero que no admite derivadas parciales en el origen. Acá hice la gráfica, después les voy a contar por qué hice la gráfica. La gráfica tiene ecuación z igual raíz de 4x cuadrado más y cuadrado. Esto es un cono, no es un cono circular, es un cono elíptico, la mitad de arriba de un cono. No la mitad de arriba, digamos, no es el doble cono de álgebra, no está z cuadrado igual 4x cuadrado más y cuadrado, que de hecho no sería función. Para que sea función nos quedamos con la raíz positiva, que es el cono de arriba. Bueno, vamos a analizar la continuidad, que es muy elemental. La función en 0, 0 vale 0. El límite es directamente reemplazando, porque es una función sin indeterminaciones. La función en el 0, 0 vale lo mismo que el límite y por lo tanto f es continua en el origen. Vamos a trabajar con las derivadas parciales. Primero, si aplicamos la regla de derivación, nos queda esta expresión para f' de x y esta expresión para f' de y.
Si ustedes se fijan, estas expresiones no pueden evaluarse en el 0, 0 porque me quedaría un 0 dividiendo, cosa que está totalmente prohibida en matemática. ¿Qué pasa? ¿Con esto ya puedo decir que las derivadas parciales no existen? No. Cuando uno aplica reglas de derivación y no puede operar porque pasa como en este caso, nos queda un cociente en 0 o alguna cosa por el estilo, no puede decir de entrada, bueno, ya sé que no existen las derivadas parciales. No. Primero tiene que pasar por la definición de límite. Si cuando uno aplica la regla práctica no puede operar y después pasa a la definición de límite y ahí da que el límite no existe, recién ahí puede decir que no hay derivada parcial. Antes de decir que la derivada parcial no existe porque no puedo operar con la expresión del cálculo más sencillo, tengo que pasar por la definición y probar por definición si el límite existe o no. Entonces, en este caso vamos a probar ambas derivadas parciales, a ver si existen o no, por definición. La derivada en x respecto de x en el 0, 0, armamos el límite del cociente incremental, va a ser el límite con h tendiendo a 0 de f de 0, 0 más h por el 1, 0. Recuerden que la derivada parcial respecto de x está relacionada al primer versor de la base canónica, el 1, 0, menos f de 0, 0 sobre h. F de 0, 0 vale 0 y operando dentro del corchete nos queda h0, es decir que el límite termina siendo con h tendiendo a 0 de f de h0 sobre h. Realizamos los cálculos y nos queda el límite con h tendiendo a 0 de 2 por el módulo de h sobre h. Recuerden que la raíz de h cuadrado es módulo de h. Este límite es un límite que ustedes han visto en análisis 1. Si calculan el límite por derecha da 2, si calculan el límite por izquierda da menos 2, y por lo tanto ahora sí tengo la garantía de que este límite no existe, y por eso no existe la derivada respecto de x en 0, 0. ¿Qué pasa con f' de i? Planteamos también, como no podíamos operar con la regla práctica de derivación, trabajamos con el límite. Nos queda el límite con h tendiendo a 0 de f de 0, 0 más h por el 0, 1 menos f de 0, 0 todo sobre h. Acá el versor es el 0, 1, el segundo versor de la base canónica. Realizamos todos los cálculos y nos queda el límite con h tendiendo a 0 de módulo de h sobre h. De forma similar a como se trabajó antes, por derecha este límite da 1, por izquierda da menos 1, el límite no existe y por lo tanto no existe la derivada respecto de i en el 0, 0. Recuerden, si no pueden usar la regla práctica, primero van a la definición antes de decidir si el límite existe o no. ¿Cuál es la situación relacionada con la gráfica? Que por algo la dejé dibujada acá y les quería comentar. ¿Ustedes recuerdan la función módulo de análisis 1, que es la b corta? Esa función no tiene derivada en el origen, tiene lo que llamábamos un punto anguloso y además no tiene recta tangente en el origen. Bueno, esta función, fíjense, esta gráfica vendría a ser un 3D del módulo, todo esto entre comillas, ¿no? Que tiene también un piquito acá en el origen. Nosotros acá no lo vamos a llamar punto anguloso, pero es una situación similar, digamos, sería una generalización de lo que pasaba con el módulo. Acá tenemos entonces una gráfica que tiene un piquito, como la del módulo, y por lo tanto no tiene derivadas parciales el campo escalar en este punto. Después más adelante vamos a ver que tampoco tiene plano tangente. Así como la función módulo no tiene recta tangente, esta función no tiene plano tangente. Por eso quería dejar la gráfica, porque es como un 3D de la función módulo y por eso no tiene derivadas parciales en el origen, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejercicio más. Vamos a hacer el ejercicio 11b. Pide estudiar la derivabilidad en distintas direcciones y sentidos en el punto 0, 0 para esta función que está acá, que está definida por tramos. Cuando nos piden estudiar la derivabilidad, tenemos que estudiar la posibilidad de que existan las derivadas en todas direcciones y sentidos, no solamente las parciales, todas las derivadas direccionales. Bueno, planteamos lo mismo de siempre, un versor genérico de componentes AB, tal que a cuadrado más b cuadrado es igual a 1 para que sea versor, y comenzamos con el cálculo de la derivada direccional. La derivada respecto del versor B en 0, 0 va a ser el límite con h tendiendo a 0 de f de 0, 0 más h por AB menos f de 0, 0 sobre h. Cuando operamos en el corchete nos queda HA, HB y f de 0, 0 es igual a 0 porque se corresponde con esta segunda rama de la función. Ahora tenemos que evaluar f de HA, HB. Volvamos a la definición de la función. Acá, si x es distinto de 0, es la misma forma de escribir lo que está acá, la función es y cuadrado sobre x. Si x es igual a 0, la función es 0. Es decir, si la primer componente es no nula, va este cociente. Si la primer componente es nula, va 0.
¿Qué puede pasar en este caso? ¿Puede ser la primer componente nula? Sí, la primer componente nula puede ser. Lo que no pueden ser son las dos nulas simultáneamente, pero la primera nula puede ser. ¿Por qué? Aunque h no sea 0, a sí puede ser 0. Hay dos versores que tienen su primer componente 0. Entonces, acá vamos a tener que plantear las dos ramas como posible opción para f de HA, HB. En un caso, cuando la primer componente sea nula y después cuando no lo sea. Continuamos entonces. Vamos a plantear esa opción. Si HA es igual a 0, es decir, que si A es igual a 0, terminan siendo estos dos versores, la función vale 0 y ese límite vale 0. Tenemos aquí la derivada para estos dos, son los únicos dos casos, pero bueno, hay que plantearlos específicamente. ¿Qué pasa si HA es distinto de 0? La primer componente es distinta de 0, es decir, que A es distinto de 0. Bueno, ahí va la expresión de la función para la rama de arriba, que dice la segunda componente al cuadrado sobre la primera. Hacemos ese cálculo, la segunda componente al cuadrado sobre la primera, todo sobre h. Evaluando ese límite obtenemos b cuadrado sobre a. Es decir, que si la primera componente del versor es nula, la derivada es 0. Si la primera componente del versor es distinta de 0, la derivada existe, da b cuadrado sobre a. Haré la cuenta para cada uno de los versores en relación a los valores de a o de b que tengan y voy a obtener un número como derivada direccional. Eso significa que la función es derivable en toda dirección y sentido en el 0, 0. Si tenemos los versores 0, 1 y 0 menos 1, la derivada vale 0. Si no, para cualquier otro versor, la derivada va a ser la cuenta b cuadrado sobre a, que dará en cada caso un valor específico. Bueno, vamos a ver un par de ejemplos de cómo utilizar estas expresiones que obtuvimos para todos los valores posibles de las derivadas direccionales en el origen y aplicarlo a casos puntuales. Por ejemplo, si queremos calcular la derivada respecto de x en el 0, 0, recuerden que las derivadas parciales son casos particulares de las derivadas direccionales. La derivada parcial respecto de x es la derivada respecto del versor 1, 0. Así que acá se aplicaría la situación de los versores donde a es distinto de 0, es decir, que tenemos que hacer la cuenta b cuadrado sobre a. En este caso sería 0 al cuadrado sobre 1, esto da 0. ¿Qué pasa si queremos hallar la derivada parcial respecto de y? Acá el versor asociado a esta derivada parcial es el versor 0, 1, es decir, que se corresponde con la primera opción, donde aparecía el versor 0, 1, y por lo tanto esta derivada directamente es nula. Un tercer ejemplo, si queremos la derivada respecto del versor 1 raíz de 2, 1 raíz de 2, acá claramente la primera componente es distinta de 0, y por lo tanto aplicamos esa fórmula de b cuadrado sobre a. Acá tenemos la cuenta b cuadrado sobre a y esta derivada da raíz de 2 sobre 2. Para terminar el ejercicio, analizamos la continuidad de la función en el origen. Recuerden cuál era la expresión de la función. La función era y cuadrado sobre x si x es distinto de 0, o 0 si x es igual a 0. Entonces, para analizar la continuidad, la función en el origen vale 0. Tenemos que analizar el límite en el 0, 0 de la función. ¿Cuál de las dos ramas vamos a tomar? Acá está aclarada la situación. Si x es igual a 0, que se corresponde con todos los puntos del eje y, excepto el origen, que es el único punto que no se considera en el cálculo del límite, la función se anula. Para cualquier otro punto de lo que está acá en rayas en el entorno, en la esfera abierta reducida, la función vale y cuadrado sobre x, así que vamos a tener que analizar ambas situaciones. Esto ya lo vimos en los casos de cálculos de límite en el TP anterior. Entonces, si x es igual a 0, el límite da 0 porque la función es nula. Si x es distinto de 0, tenemos que analizar la expresión y cuadrado sobre x. En este caso, yo decidí tomar el camino x igual y cuadrado porque claramente este límite va a dar 1, distinto del límite anterior que yo había tomado con el camino x igual 0. Si no existe el límite, la función no es continua en el 0, 0. Entonces, tenemos otra vez un caso de una función derivable en toda dirección y sentido, pero que no es continua. Acá hay otro ejemplo de que el tema de la derivabilidad, aunque tenga todas las derivadas direccionales en un punto, eso no alcanza para garantizar la continuidad de la función en ese punto. Bueno, terminamos con derivadas de campos escalares y el próximo video va a centrarse en derivadas de campos vectoriales.